Recording in progress. Hola, ¿cómo se encuentran? Hoy en este video analizaremos algunos de los grandes pedagogos que le dieron forma a lo que se considera la pedagogía mexicana, pedagogos que estuvieron de alguna forma desarrollando su trabajo entre lo que sería el fines del siglo XIX y principios del siglo XX y que de alguna manera impulsaron de forma muy fuerte lo que sería el desarrollo de los trabajos pedagógicos en nuestra educación. Influyeron de manera decisiva en cada uno de los procesos que fue la constitución de la pedagogía mexicana y le dio sobre todo vivacidad al auge que vivió este país desarrollándose a partir de la creación de la SEP hace 100 años, en 1921, y sobre todo rescatando las posibilidades intelectuales de una identidad pedagógica en México que de una manera muy rica nos diera todo una transición de trabajo a partir de los diferentes procesos de teorización disciplinaria que se manejaban en los Méxicos de aquellos entonces. Aquí lo importante es ver que hubo mucha transformación tanto en el paso del siglo XIX al siglo XX, en el ámbito económico, social, político y sobre todo una época de muchísima convulsión con lo que fue la Revolución Mexicana, pero después ya la paz, la calma poco a poco se fue logrando y esto ayudó muchísimo a que de alguna manera se conocieran los trabajos que tenemos de estos grandes pedagogos y que realizaron una cruzada muy importante de civilidad, sobre todo influyendo en acciones importantes para promover el trabajo de escolarización, el desarrollo de procesos culturales en nuestro país y una amplitud muy fuerte de lo que era la educación para imponer procesos teóricos en las acciones que realizaban los docentes todos los días. Indiscutiblemente que esta pedagogía mexicana estuvo signada por las influencias que se tenían de los grandes pedagogos europeos y de Estados Unidos, de manera principal John Dewey, pero que de una forma u otra complementaron este proceso contextual con lo que en México se estaba desarrollando. Así, de esta manera, la escuela mexicana logró ser muestra y ejemplo de que era posible incorporar la teoría pedagógica en los procesos prácticos que realizan los docentes en su cada día, pero además le dio forma a la institucionalización educativa a través también de las diferentes reformas que se llevaron a cabo en lo que era el proceso de desarrollo legal de manera concreta con el artículo tercero institucional e impulsó un proceso de alfabetización muy fuerte de manera concreta con lo que sería la lectoescritura y esto pues marcó la llegada de un desarrollo importante en cada uno de los trabajos que se hicieron en estos años. Por esta razón rescatamos la idea de que esta es la era dorada de la pedagogía mexicana, que fue una acción educativa muy fuerte de ilustres pedagogos comprometidos con el país, comprometidos con la renovación de la enseñanza a través de diferentes técnicas, pero sobre todo distinguiéndose como esos pedagogos que traerían la modernización en la teoría pedagógica que se necesitaba en aquellos años en el ámbito educativo. Por lo tanto, aquí se ve un renacimiento importante de los trabajos con estos grandes pedagogos y lo importante es que conozcamos todo aquello que aportaron al ámbito educativo desde el compromiso que tenían como pedagogos, como educadores, pero también la lucidez intelectual, la erudición que tenían para llevar a cabo propuestas importantes que impactaran en el ámbito educativo y sobre todo que tuvieran un realce importante para el bien de la niñez mexicana durante estos casi 70 años de lucidez pedagógica en México. Podemos iniciar de manera muy concreta
con la propuesta de lo que fueron las escuelas lancasterianas en la segunda mitad del siglo XIX y sobre todo lideradas por Joseph Lancaster, que de alguna manera sobresalió porque a final de cuentas en sus propuestas lo que buscaba era sobre todo una nueva forma de enseñanza que nos llevara a entender y a estimular el desarrollo de aprendizaje de los estudiantes, pero con una particularidad muy concreta, porque no olvidemos que estas escuelas lancasterianas estaban muy de la mano de lo que era la Compañía de Jesús y que sobre todo permitían el desarrollo de una constitución concreta de trabajo a partir pues de toda una lógica religiosa, pero que ayudaba en gran parte a lo que era la clave del trabajo que se venía haciendo con esta propuesta importante de Joseph Lancaster. Aquí la clave siempre estaba en los ideales que se podían rescatar, tanto en el ámbito religioso como en el ámbito social y sobre todo aquello que se podría tener en lo que implicaba este desarrollo concreto de un método a partir de aspectos originales que no permitían de manera concreta el desarrollo rígido de los procesos educativos, aunque sabemos muy bien que en el ámbito disciplinario era la base, porque al final de cuentas esta disciplina era o la observaban como un sustento, un fundamento importante para llevar a cabo los procesos educativos y que lo veían más la disciplina como una forma de correctivo y que era recomendable en algún momento. Así el prefecto, como en algunos momentos se le conocía al maestro, pues permitía el desarrollo armónico de las capacidades de los estudiantes, que ellos la tenían en la base de la memoria, la sensibilidad, la imaginación, pero también el desarrollo de los niños. Y esta era una forma que algunos consideran como humanista para el trabajo de lo que implicaba este desarrollo importante de la propuesta lancasteriana, que algunos también le han denominado la pedagogía lancasteriana, y que la propuesta nodal consistía, así como lo manejaba Lancaster, sobre todo en proponer a ciertos monitores para que a partir de ellos se pudieran los maestros ayudar y lograr la enseñanza de una gran cantidad de estudiantes. La idea de Lancaster era, con un maestro y la ayuda de sus monitores, podemos enseñar a 1000 alumnos, es decir, una especie de instrucción, como se le llamaba en aquellos entonces, simultánea a centenares de estudiantes. Aquí una de las cosas que pudiéramos también rescatar en este sentido de los monitores era sobre todo la idea de que con la propuesta de este sistema lancasteriano que proliferó más o menos a lo largo del siglo XIX de manera concreta, pues se organizaban los salones a partir de unos ordenamientos previos que permitían al maestro tener un dominio y control de los estudiantes, porque inclusive se proponía que estuvieran en una plataforma alta para que pudieran distinguir y visualizar lo que los estudiantes estuvieran haciendo. Estas plataformas que todavía en muchas escuelas las logramos encontrar para que el maestro se distinga y logre de alguna forma manejar la disciplina con los estudiantes. También se proponía la base de que las sillas o butacas de los estudiantes o bancas, como les conocemos comúnmente nosotros, estuvieran alineadas y que dejaran algunos pasillos en los cuales con un espacio pertinente los maestros pudieran pasar de un lado a otro y con esto estar observando o al pendiente de los diferentes ejercicios que los estudiantes estarían haciendo. Esa era una de las bases importantes de las reglas lancasterianas que se manejaban en el aula. También algo importante era la constitución de las clases. Los niños que empezaban a leer se constituían en grupos como A, B o C, y también iban avanzando en sus procesos alfabéticos o de desarrollo de la escritura y se les ubicaba en otro proceso. Aquí la clave siempre estaba en el hecho de que la lectura, a partir inclusive de procesos de deletreo
y la aritmética asociados con la escritura tenían que ser los procesos más importantes de desarrollo en el ámbito lancasteriano. También no dejaban de lado el hecho de que a final de cuentas los niños en gramática sobre todo tuvieran que aprender algunas cuestiones básicas como la suma, la resta, la multiplicación, compuestos, reglas de tres, diferentes ejercicios de división, pero lo importante también se combinaba con esta idea de la lectura y la escritura. Así podemos ver que en la escuela, por lo general, en la escuela lancasteriana, por lo general el alfabeto era la base del trabajo con los maestros y siempre era necesario que el maestro tuviera diferentes instrumentos para poder desarrollar estos procesos. Esa es la base de la escuela lancasteriana que fue de mucho impacto en nuestro país, que incluso se llegó a fundar en 1822 una asociación para promover la educación primaria entre las clases pobres, porque su trabajo estaba más encaminado a llevar la educación a aquellos que no podían o no lograban desarrollar sus procesos en lo que serían por la falta de economía o alguna otra cosa. Y bueno, estaba la propuesta concreta de la enseñanza mutua o por monitores, que ya la explicamos. Un docente le daba las indicaciones, le enseñaba algunas cosas a estos monitores y estos reproducían aquello que el docente les daba. Por lo general eran chicos de una mayor edad, con una mayor madurez y que podían apoyar de esta manera a los docentes. A partir de este gran proceso que se vio con las escuelas lancasterianas, llegamos ahora a la propuesta de Gabino Barreda, con lo que se conoció como la pedagogía positivista. No olvidemos que dentro de lo que es el ámbito científico se había impuesto esta idea del positivismo y también pues llegó a lo que sería la educación. En razón a ello, lo importante siempre fue el hecho de que se combinó un proceso de desarrollo científico que era la vanguardia en aquellos entonces, siglo XIX, y también los fundamentos políticos que en México se vivía, sobre todo con las propuestas liberales del presidente Benito Juárez. De esta forma, de alguna manera, Gabino Barreda trajo todas estas ideas de las escuelas francesas que tenían muchísima influencia en las propuestas de Augusto Comte y vino a establecer lo que sería una empresa educativa completamente diferente, sobre todo con el sentido cientificista. Que aquí tenemos las bases importantes de esta propuesta: la libertad, el orden y el progreso, que fueron durante mucho tiempo la causa o la bandera que defendían estos científicos, como se les denominaba en algunos momentos, o estos pedagogos que defendían el cientificismo. Parte importante que no debemos dejar de lado en Gabino Barreda era sobre todo que fue el primero que impulsó el establecimiento de la Escuela Nacional Preparatoria y que se constituyó en el núcleo central de desarrollo del progreso educativo que tenía México en aquellos entonces. De igual manera, a Barreda le atribuye el hecho de que haya logrado conformar la ley orgánica de la instrucción pública, desde esta filosofía completamente positivista que permitía de manera concreta pues llevar a cabo una reflexión básica de los progresos educativos a partir de un método positivista de igual forma que manejaba la instrucción, como se les he comentado que así se llamaba, en el sentido sobre todo de considerar que no solamente debe basarse en la creencia, sino sobre todo en cuestiones objetivas, en cuestiones de evidencias y en cuestiones constatables. Esa era la base de la educación positivista que ayudaba al trabajo de desarrollo que proponía Gabino Barreda. Su ideal siempre fue cultivar y robustecer las facultades de los individuos, de los niños, de los jóvenes, porque le apostó mucho al sistema de preparatoria, pero de manera concreta también tener preceptos que lograran dirigirlos por el buen camino de la ciudadanía,
Por ello es que también buscaba que mediante esta escuela se normara la conducta. Y esto en cierto momento pues ayudó muchísimo porque mediante sus propuestas, una de las cosas importantes que logró, porque estaba basada en propuestas filosóficas, aunque en el corte positivista, era lograr que se impusiera la idea de que el conocimiento debería también tener una base científica, mediado por cuestiones de observación y experimentación, y más allá de lo que sería el presupuesto ontológico que se manejara en la pedagogía. Sin embargo, también tenían pues, las bases de un cultivo moral como él lo manejaba, porque a final de cuentas estaba el hecho de normar las conductas de los hombres para dejar aquellas como malas o nocivas y sobre todo fomentar aquellos procesos de comportamiento moral que ayudaran a la conformación de una mejor sociedad. Esa era la base concreta del trabajo que buscaba Gabino Barreda. En cuanto a los métodos de trabajo, por lo general se buscaba que fuera un método de enseñanza deductivo, de tal manera que con ello se fuera de lo más sencillo a lo más difícil, pero siempre teniendo un punto de partida y llegando a una síntesis de desarrollo concreto. Esa era la propuesta básica de lo que sería Gabino Barreda. Llegamos así a lo que es la propuesta de Enrique Sepp Repsamen, el maestro Repsamen, que fue uno de los grandes impulsores de lo que sería el rol de los docentes, de lo que sería la figura del docente, pues sobre todo logró llevar a cabo un proceso importante de clasificación en los alumnos de tal manera que los grupos se conformaran homogéneamente por edad. Recordemos que esto ya venía también de las propuestas francesas que en su momento Alfred Binet había manejado, y por lo tanto pues aquí lo importante era que los chicos pudieran convivir con aquellos que eran de su misma edad. Como ya lo comentábamos, él valorizaba muchísimo el papel del maestro y le daba un impulso fuerte porque proponía que a partir de esta revalorización no solamente social, sino sobre todo profesional del trabajo que se hacía, era posible lograr una enseñanza moderna. Y por ello es que se le conoce como uno de los grandes impulsores del normalismo mexicano. De hecho, algunos lo conocen como el gran ideólogo de lo que ha sido el normalismo mexicano. Sus ideas estaban de manera muy concreta desarrolladas de la mano de las propuestas de Pestalozzi, por ejemplo. Tenía también una propuesta muy importante de que los maestros lograran buenos resultados a partir de métodos eficientes, y para ello era necesario que los maestros se prepararan en esos métodos modernos, en estos nuevos impulsos que había dado la pedagogía europea, y que de esta manera lograran imponer un método didáctico de forma tal que se lograra el factor de enseñanza a partir de la personalidad que cada maestro propusiera en sus aulas. También definía algunos aspectos importantes en lo que eran las cualidades del maestro, y siempre manejaba la idea de que era necesario que todo maestro tuviera una alta cultura, que tuviera un desarrollo intelectual muy fuerte y sobre todo una alta moral, porque el maestro a final de cuentas era modelo ideal e inspiraba a los niños para que lograran ser de alguna forma en los siguientes años un ejemplo importante de lo que aprendían de sus maestros. Esta era la base importante de lo que manejaba el maestro Enrique C. Repsamen. Y bueno, en lo parte de lo que era la pedagogía moderna que él siempre propuso, siempre manejaba la idea de que era necesario de fundamentar las prácticas pedagógicas con la relevancia de lo que eran las nuevas propuestas. Tomó como base, ya lo habíamos comentado, a Pestalozzi, a Herbert Spencer, y sobre todo tenía el ideal de que todo proceso educativo tuviera un orden metodológico
para lograr el desarrollo físico e intelectual de los estudiantes. Algunos en cierto momento le han llamado a este proceso de educación con las propuestas metodológicas que rescataba de Europa, la enseñanza intuitiva y objetiva. Pero lo importante era que el maestro Rebsamen lo que buscaba era sobre todo el hecho de que se formara un hombre diferente, un hombre que ayudara a la sociedad y que de alguna manera la metodología que los maestros desarrollaran en sus aulas dentro de este proceso de enseñanza moderna lograra el desarrollo y desenvolvimiento de los estudiantes a partir de este impulso en sus facultades intelectuales y el desarrollo de algunas particulares como la atención, la observación, la percepción, la memoria, la imaginación, el juicio y el raciocinio. Esas eran las propuestas básicas que debería impulsar un maestro en los estudiantes, amén de algunas otras que pudieran servirle para desarrollarse en la sociedad, sobre todo considerando que la educación se consideraba como el edificio base para constituir una sociedad diferente. Así, pues estos procesos de trabajo que desarrollaban con estas metodologías que él denominaba modernas, era sobre todo el impulso del desarrollo de estas actitudes, de estas habilidades intelectuales. Pero nuevamente, lo importante era el maestro. El maestro era la base de estos procesos que eran necesarios. Por ello decía, y hay una frase muy importante que él siempre defendió, que decía lo siguiente: tenedlo presente, maestros, y formar hombres del presente y no del pasado. Por lo tanto, abdiquen la rutina de su enseñanza e introduzcan principios modernos, porque de esta manera se formarán a nuevas generaciones intelectual, moral y físicamente vigorosas y robustas. Ese era el llamado que hacía el maestro Rebsamen a los maestros: cambiar aquellas rutinas tradicionales, impulsarse por nuevos métodos y sobre todo los principios modernos de la pedagogía, que lo entendemos en este paso del siglo XIX al XX, para que los estudiantes crecieran o se formaran generaciones intelectual, moral y físicamente vigorosas y robustas. Ese fue el gran legado que nos legó el maestro Rebsamen. Y bueno, dentro de estos procesos también de pedagogía moderna, pues lo que buscaba, ya les decía, era también el desarrollo amplio, integral de los estudiantes. En ese sentido, siempre buscaba que las metodologías que los maestros manejaran desarrollaran las facultades físicas, intelectuales, éticas y estéticas de los estudiantes, porque él decía, tenemos que llegar al mayor grado posible de perfección. Entonces siempre debemos como maestros preguntarnos cuáles son esas facultades que debemos desarrollar en los niños, cuáles son ese destino que buscamos para estos niños, para estas nuevas generaciones. Y ahí entonces la pregunta sería, ¿bajo qué principios y qué procesos metodológicos lo podemos lograr? Y basándose mucho en la propuesta que ya John Dewey había hecho sobre el hecho de que la enseñanza era ciencia y arte, entonces de alguna manera él profesaba la idea de que la educación podría lograrse cuando se combinaban estos dos aspectos, y el sentido de instrucción debería ir más allá de la adquisición de conocimientos, pues lo que se buscaba era darle a los hijos de los mexicanos una buena educación, que no es otra cosa más que darle las posibilidades, decía él, de que brillara en un futuro en la sociedad. Por ello, siempre buscaba que la educación, o mediante la educación, mejor dicho, se lograra una humanidad civilizada, que perdurara y que lograra consolidar los procesos sociales del México con el cual él estaba desarrollando. Y aquí había una clave importante que exigía también a los maestros. Siempre les exigía la idea de que tuvieran conciencia pedagógica. ¿Qué implicaba esta idea de conciencia pedagógica? Sobre todo, que estuvieran actualizados en los procesos modernos de la pedagogía
pero que tuvieran una visión hacia el desarrollo de una cultura humana, hacia el desarrollo de una sociedad completamente humanizada. Esa era la idea de la conciencia pedagógica que él manejaba y que siempre impulsó con los maestros, porque a final de cuentas, como lo hemos subrayado, el maestro es el que debe no solamente enseñar contenidos, sino sobre todo buscar el desarrollo armónico de las facultades físicas, intelectuales, éticas y estéticas de sus estudiantes. Y nuevamente lo vuelvo a retomar, buscando siempre el mayor grado de perfección posible. Y con ello pues estaríamos viendo esta posibilidad de trabajo que nos legó el maestro Rebsamen. Y ahora pues llegaríamos al siguiente gran pedagogo, que en este caso se trata de Carlos Carrillo. Lo que tenemos con el maestro Carlos Carrillo es sobre todo que se considera uno de los grandes espíritus libres del pensamiento pedagógico de México. Y siempre en sus artículos, en sus diferentes textos que logró desarrollar, pues lo que buscaba era una crítica honesta y franca a las expresiones educativas que él consideraba en su momento ya como mediocres, equivocadas, obsoletas, y por ello siempre puso su interés y su pasión para lograr un pensamiento pedagógico mucho más allá de lo que sería el proceso tradicional, y buscó de alguna manera lograr que toda su propuesta estuviera en claridad a que los niños en las escuelas lograran recibir las primeras luces del conocimiento, pero con ello impulsarlos a que entraran en una vida práctica, dinámica en la sociedad. Por ello siempre defendió el hecho de que las escuelas no estuvieran llenas de niños que de pronto no pudieran los maestros atenderlos, porque decía él, los padres mandan confiados a sus hijos a que ahí recibirán procesos de formación plenos, pero si los maestros no pueden atenderlos, es negarles esta posibilidad de esperanza que tienen los padres. Por lo tanto, también criticó en algunos momentos la pésima organización que tenían algunas escuelas públicas donde los maestros inclusive llegaban a tener más de 60 estudiantes a su cargo. Esto de cierta manera lo que él veía era que desalentaba a los padres de familia, a los estudiantes, y no había un progreso pleno en lo que ellos estaban haciendo, de tal forma que se traducía a veces en apatía por parte de padres y estudiantes, y muchas de las veces en el abandono al cual recurrían los estudiantes, y lo achacaba básicamente a lo que él decía, la pésima organización que tienen las escuelas. Por lo tanto, siempre promulgó que una escuela debería estar mejor organizada para impedir que de pronto los estudiantes fueran ahuyentados, y de esta manera también permitir que los padres se sintieran confiados y sobre todo participaran de manera concreta en los procesos de trabajo con sus hijos. Al amén también de estas posibilidades de nueva organización, pues como se les comentaba, él de alguna manera criticaba mucho lo que llamaba los pésimos métodos de las escuelas públicas, porque de alguna forma lo que estos métodos habían hecho era también pues generar o aumentar esta apatía. Así lo que él proponía era sobre todo la necesidad de que los maestros se allegaran de estas nuevas metodologías que ya se habían definido en otros contextos, pero que de alguna manera podían ayudar a desarrollar una mejor formación en los estudiantes. Y negaba mucho el hecho de que el maestro se dedicara solamente a la repetición de los aprendizajes, de los contenidos, porque decía él, el grave problema es que al niño nada más se le convierte en una especie de máquina para repetir pensamientos ajenos que los alejan de aquellos pensamientos brillantes que pudieran
ser desarrollados en las escuelas. Y algo que repetía mucho hacia los maestros: no olviden, maestros, que el niño es alma, inteligencia, corazón y vida. Por lo tanto, estos cuatro aspectos les deben a ustedes inspirar para llevar a cabo su proceso de trabajo y recurrir a mejores metodologías para que ejerciten, decía él en una frase muy interesante, ejerciten de manera plena las fuerzas del espíritu de estos niños. He ahí la clave del trabajo, y este espíritu, decía, es no aquello como lo vemos como un cajón que tiene que llenarse con ciertas semillas, sino sobre todo es aquella página en blanco donde uno debe escribir nuevas formas que fortalezcan los procesos de desarrollo con los estudiantes. Y hacía una analogía muy importante en respecto a estas cuestiones de semillas y de sembradíos. Decía, el horticultor deposita la semilla en buen terreno, rodea las plantas de todos los elementos que favorecen su crecimiento, por ejemplo, cuestiones de calor, de luz, de humedad, de agua, pero también las protege de la intemperie y espera la cosecha. Y esa es básicamente la idea de lo que tiene que hacer el maestro: ser como ese horticultor para que las semillas que deposite en los estudiantes las esté cuidando, les esté proviendo de cosas buenas y también las proteja de las malas, y logre ver en algún futuro su cosecha y pueda ver sobre todo esto que implica el hecho de que los niños se desarrollen de una manera plena. Esa es la base importante del trabajo que manejaba Carlos A. Carrillo. Ahí tenemos una propuesta muy interesante que permite sobre todo recuperar la esencia que se manejaba en aquellos inicios del siglo XX, y con lo cual pues sobre todo se potenciaba, ¿no? Se potenciaba este trabajo importante que hacían los maestros, que no solamente estaban de la mano de darle conocimientos a los estudiantes, sino sobre todo, como él lo manejaba, desarrollar su espíritu. Y todo ello, por eso es que en algunos momentos a Carlos A. Carrillo se le relaciona mucho con el positivismo. Todo ello tenía que ser manejado en lo que él proponía como el método objetivo, porque decía, la enseñanza debe ser objetiva, una categoría que era muy retomada de la esencia positivista. Por ello, cualquier cosa que el maestro hiciera debería estar bien manejada para que no fueran palabras que de pronto nada más se dijeran sin tener impacto en los estudiantes. Así buscaba lo que era el método objetivo con el cual los maestros podrían lograr diferentes aprendizajes de los estudiantes, pero sobre todo el método que lograra hacer vivo el espíritu de los estudiantes. Esa era básicamente la idea que manejaba Carlos A. Carrillo. Y bueno, llegamos a otro de los pedagogos que no es muy recurrente en sus trabajos citarlo, pero que también influyó muchísimo en el último cuarto de siglo de lo que era el siglo XIX, en esto que se conoce como la era de la pedagogía mexicana, donde el debate pedagógico muy fuerte era importante, donde el debate pedagógico se hacía con ideas lúcidas de las grandes propuestas que se habían atraído de otros países y sobre todo contextualizadas con lo que se manejaba. Entonces, Manuel Flores de alguna manera también se dedicó a impulsar estos procesos de trabajo pedagógico para el desarrollo, y aquí de manera concreta podemos decir, de una práctica docente desde las escuelas normales. También él defendía mucho esta línea del positivismo, así como Barreda, pues siempre fue uno de los devotos importantes del positivismo, y entendió el hecho de que la pedagogía no era otra cosa más que el arte de enseñar. Eso es lo que siempre defendió, la pedagogía como el arte de enseñar. Y de esta manera siempre buscaba que se tuviera claridad sobre lo que implicaba la enseñanza.
y buscaba el hecho de que a final de cuentas esta definición apoyara eficazmente el desarrollo de los trabajos que los maestros realizaban todos los días en sus clases y que no solamente se dedicara al hecho de impartir ciertos conocimientos, sino sobre todo el hecho de que a final de cuentas con esta pedagogía considerada como arte impactara en los procesos de desarrollo social y moral de los estudiantes. Porque él decía, las necesidades del hombre nos deben llevar a pensar cuáles son entonces los procesos metodológicos que necesitamos en la enseñanza. Por lo tanto, pongamos atención en cuáles son las necesidades que necesitan en su formación los hombres de esta época. A partir de ello, señalaba a final de cuentas que lo importante de la enseñanza era que el maestro también tuviera una aptitud para practicarla, porque esa era la base. No solamente era el conocimiento de metodologías, sino también la aptitud. Y este era un elemento constitutivo de lo que implicaba enseñar, que también lo llevaba a dos ámbitos concretos. La enseñanza implicaba para él instruir y educar. Entonces ya tenemos ahí algunos aspectos importantes de la propuesta que manejaba Manuel Flores. A final de cuentas, él definió en su momento lo que consideraba la teoría general de la educación, que no era otra cosa más que el significado de llevar a cabo todo este pensamiento positivista, pero en el ánimo de llevar un proceso de desarrollo en facultades físicas o morales de los estudiantes, en lo que implicaría el perfeccionamiento como persona, que inclusive en algún momento él lo llegó a pensar como aquellas actitudes que deben tener de urbanidad los estudiantes para desenvolverse en la sociedad. Esa era básicamente la propuesta de Manuel Flores, con el cual pues podemos llegar a un proceso importante de impulso pedagógico como base del trabajo educativo que realizan los docentes. De esta manera buscaba siempre que la enseñanza no solamente se quedara en instrucción, es decir, en enseñanza de contenidos concretos, sino que se llevara al ámbito de la educación, que era sobre todo el pensar el sentido de la enseñanza con esta idea de educación como un desarrollo de facultades de los estudiantes, y para ello pues implicaba sobre todo que este sentido no fuera realizado artificialmente, decía él, sino que fuera un sentido pleno de desarrollo a partir de lo que implicaría el sentimiento de un proceso que estuviera fundamentado en la ciencia y en la virtud de los progresos científicos que se tenían hasta ese momento en cuanto a lo que era la enseñanza. Sin olvidar nuevamente esta propuesta básica del arte, de la enseñanza como arte. Porque una de las frases que se rescata de él era sobre todo que la ciencia madre del arte de la educación es la ciencia de la vida. Por lo tanto, debemos siempre poner atención en los procesos de vida, en los procesos sociales, en los procesos culturales, porque no debemos olvidar, decía Manuel Flores, que a quien se educa es un ser vivo y por lo tanto debemos considerar el proceso educativo como el hecho de educarlo en acciones superiores a otros seres vivos. Esta es la base propuesta de trabajo que manejaba Manuel Flores en su educación, en su pedagogía, mejor dicho, manejada en un ámbito ya concreto de arte y ciencia. Llegamos con esto a lo que sería la propuesta de Luis Ruiz, que también fue uno de los grandes pilares del movimiento educativo positivista, ya de la mano del régimen de Porfirio Díaz. Él participó también de manera muy activa en estos procesos de llevar a cabo una enseñanza positivista o de este contexto positivista, y siempre fiel a las posturas filosóficas de esta corriente que dominó en aquellos años. De alguna manera, él también defendió el fundamento pedagógico y defendió la idea de la necesidad de contar
con un fundamento filosófico para el desarrollo de la enseñanza. Entonces, siempre buscó que la pedagogía estuviera de la mano de conocimientos o fundamentos científicos y de conocimientos o fundamentos artísticos. Por lo tanto, decía, estos dos aspectos, lo científico y lo artístico, constituyen lo que es la ciencia de la enseñanza, una ciencia que permite satisfacer las necesidades de los hombres, pero sobre todo permite de manera concreta el desarrollo de la condición humana y elevarla a un perfeccionamiento importante en sus facultades sociales. También pues no dejaba de lado las cuestiones intelectuales de los estudiantes y siempre impulsó el conocimiento, por ejemplo, de la matemática, de la biología, de la historia, porque decía es importante que se conozca estos elementos porque es con los que se relacionan los estudiantes. Aquí de alguna manera, pues otra de las cosas que también él defendía era el hecho de que se tuviera un proceso metodológico de trabajo, porque a final de cuentas a la pedagogía él la definía como el arte científico de enseñar. Y aquí hay un nuevo concepto importante. La pedagogía es el arte científico de enseñar. Y esta sencilla forma como él lo manejaba, nuevamente volvemos aquí a esto que ya se había rescatado mucho de Dewey, que estos pedagogos lo rescataban mucho en el hecho de entender que la pedagogía es arte y es ciencia, y que ahora lo aterrizaban en el ámbito de la enseñanza. Por lo tanto, decía, la pedagogía es arte porque está constituida por un conjunto de reglas que indican lo que se debe hacer para alcanzar el objetivo, pero también es ciencia porque se basa en postulados y principios importantes de métodos probados en otros espacios que pueden lograr el trabajo educativo de una mejor manera. Esta era la apuesta importante y ya en el ámbito de lo que es la enseñanza, él decía, enseñar una cosa es hacerla comprender o ponerla de tal manera que aquel que la aprende la pueda practicar. Por lo tanto, podemos decir que la enseñanza para Luis E. Ruiz era sobre todo hacer que los niños comprendieran, pero hacer también que aquello que aprenden lo practiquen, que haya un proceso, como ahora lo denominamos en la actualidad, de transferencia. Y esto entonces podría decirse, ahí es donde se logra conjugar esta idea de instrucción y esta idea de educación. Nuevamente vemos cómo, así como los anteriores lo veíamos, lo importante era el hecho de que se tuvieran bases científicas para desarrollar el trabajo de la enseñanza. Y en esta idea, nuevamente que decimos, la pedagogía es el arte científico de enseñar. Con estas ideas, pues de alguna manera sus propuestas se conjugaron con las de los otros pedagogos e impulsaron de manera fuerte toda una pedagogía consolidada en los ámbitos del contexto mexicano. Esta es la parte científica que pudiéramos decir tiene las propuestas pedagógicas con este grupo de intelectuales, de pedagogos, de pensadores mexicanos. A partir de ello, pues llegamos también con uno que fue muy importante, el maestro Lauro Aguirre Espinosa, que ya en el ámbito de lo que sería la revolución, ¿no? Todo este proceso de revolución y sobre todo se considera muy importante por aquellos grandes aportes que hizo a lo que serían las escuelas normales y sobre todo que brindó las bases de ideas pedagógicas renovadas que marcaron un hito para la formación de los futuros docentes. De alguna manera, el maestro Lauro Aguirre impulsó una nueva forma de formación de docentes y siempre buscó la diferenciación entre lo que es enseñar y lo que es educar, porque él decía, a final de cuentas, todo maestro se debe preparar no para instruir o enseñar,
sino sobre todo debe estar capacitado para educar. Y educar para él significa formar. Por lo tanto, siempre buscó que desde la política educativa se impulsara la idea de que la clave del proceso educativo estaba en la formación de los niños y los jóvenes, ya no solo la instrucción, porque esta era una palabrita que se había importado de Estados Unidos, la famosa instruction. Por ello es que decía, ya debemos dejar de lado esta idea de instrucción, porque ya no se instruye, ya no se instruye. Ahora lo que buscamos es educar, porque a final de cuentas el maestro se debe presentar como un guía, a aquel que va guiando a los estudiantes en su formación y les va apoyando en su desarrollo para que vayan asimilando y desarrollando sus capacidades intelectuales y se formen en un proceso científico pedagógico de tal manera que se tuviera un proceso de trabajo amplio en el desarrollo de estas facultades en los estudiantes. Y para ello nuevamente recurría a la esencia de lo que era el hecho de tener conocimiento en métodos didácticos y pedagógicos importantes. Así decía, si el maestro se forma y desarrolla y domina estos métodos didácticos y pedagógicos, tendrá mejores posibilidades de orientar a sus estudiantes y de esta manera beneficiará no solamente a los jóvenes o niños, sino beneficiará a toda la sociedad. Estas eran las propuestas importantes del maestro Lauro Aguirre, con quien de alguna manera se impulsó nuevamente el normalismo mexicano, pero ya se empieza a rebasar la idea de instrucción. Ahora llegaríamos a lo que sería el maestro Abraham Castellanos, también que en los primeros años de lo que fue el siglo XX, un gran pedagogo y que trascendió su obra a partir de lo que fue la Escuela Normal, porque fundó la Escuela Normal de Profesores en Oaxaca, y que desde ahí empezó a trabajar toda una propuesta de desarrollo para la formación de los maestros. En pleno ya siglo XX, inicios del siglo XX, se conoce su obra más importante, que es la Reforma Escolar Mexicana, que es una de las más célebres, donde ofrece pautas muy importantes para definir lo que es la pedagogía. Y bueno, dentro de estos principios fundamentales, que a lo que él denominaba la educación moderna, estaba la base de lo que era la pedagogía. La pedagogía que ya en algún momento se estaba uniendo a lo que era la psicología, porque a final de cuentas, decía él, debemos ver que el proceso de desarrollo que ha tenido la pedagogía está también de la mano de lo que puede hacer estableciendo ciertos lazos con lo que sería la psicología. Así, de esta manera, él proponía que la pedagogía en concreto tiene que ver con aquellas actividades importantes que estén considerando los aspectos antropológicos, históricos, filosóficos y empíricos para desarrollar el proceso de un fomento integral en los niños, en los jóvenes y en los adultos. También consideraba que era importante los modos de enseñanza, porque a final de cuentas con estos modos o metodologías de enseñanza podría lograrse lo que la ciencia ya había manejado, la mejor formación de los estudiantes. Hizo en sus tratados una clasificación muy importante para la pedagogía. Fue uno de los teóricos de la pedagogía del naciente siglo XX en México. Entonces, en su tratado pedagógico siempre definió que la pedagogía se conformaba de tres grandes ramas: la filosofía, la filosófica, mejor dicho, la histórica y la práctica. De esta manera podría él desarrollar aspectos importantes de afianzamiento de lo que era la pedagogía como doctrina de la enseñanza. De alguna manera también propuso la idea del método pedagógico, y este método pedagógico sobre todo tenía que ver con la posibilidad de
hacer una clasificación importante de lo que en algún momento él había rescatado de ciertos pedagogos de allá de Europa, donde definían que había diferentes métodos en la pedagogía: el método educativo, el método racional, el método progresivo, el método sintético, el método inventivo, el método intuitivo, entre otros. Entonces él defendía mucho esta propuesta, que en la pedagogía podían encontrarse muchísimos métodos y por lo tanto el maestro debería tener un dominio de todos estos métodos para poder lograr su proceso de trabajo. Y aquí pues la clave estaba en que a final de cuentas lo importante era que el método ayudaba a lograr mejores aprendizajes en los estudiantes. Toda su propuesta siempre estuvo basada en lo que leía o tenía contacto con algunos pedagogos franceses, alemanes, y lo único que hacía él era referirlos aquí en nuestro contexto. Sin embargo, pues a pesar de todo ello, pues fue uno de los grandes teóricos de la pedagogía del naciente siglo XX. Llegamos con esto pues a lo que es uno de los más conocidos, José Vasconcelos, ¿no? José Vasconcelos, una de las grandes figuras de lo que fue la institucionalización de la educación, sobre todo porque con él, pues ya todos lo sabemos, ¿no? Fue el fundador de lo que desde entonces se conoce como la Secretaría de Educación Pública, hace exactamente 100 años, y que siempre desde esta nueva secretaría impulsó una cruzada importante para civilizar al país, porque esa era la base que él quería: llevar los procesos de alfabetización de forma masiva a todos los rincones del país. No era docente de profesión, tenía sobre todo su profesión era abogado. Sin embargo, siempre se destacó por defender la docencia y por defender la enseñanza para todos. En este sentido, José Vasconcelos pues siempre tenía la vocación pedagógica, de que había logrado mediante los procesos de análisis de la teoría, de las pedagogías, y buscaba siempre que el educador tuviera un proceso de formación que le permitiera alfabetizar a todos los estudiantes que más pudiera. En cuanto a lo que es su pensamiento sobre la educación, siempre fue considerado el hecho de que a final de cuentas la educación implica cultivar a las personas, que las personas se cultiven, y de esta manera cuando se habla de educación, decía él, debemos promulgar una educación nueva, que no es otra cosa más que pensar la educación en forma de que sea eficaz. ¿Esto qué quiere decir? Y aquí nacen términos que ya estaban muy relacionados con también la naciente industria. Se buscaba la eficacia en la educación, pero también se buscaba la calidad. ¿Qué implicaba de alguna manera esta idea de eficacia y calidad? Pues sobre todo que a final de cuentas se defendieran aquellos procesos históricos, culturales, que eran legados por años, pero que también se tuviera precisión en lo que México necesitaba en un futuro. Por lo tanto, decía, lo importante de la labor del maestro ha de ser nuevamente a la de aquel hortelano, porque el maestro debe ver en cada niño un germen precioso y único, que debe ser cuidado con una precaución exquisita. Y esto implica, sobre todo, cuidar al niño como se cuida al germen o se cuida la semilla. También señalaba, el alma del niño es la semilla, que requiere un trato de unción. Por ello es que el maestro, para convertirse en un verdadero cuidador de esta semilla, debe contar con recursos científicos, debe contar con recursos de experiencia y debe contar con recursos de metodología, para que no en ese cuidado cometa un error, lastime a esa semilla o de alguna manera en su crecimiento a lo mejor lastime el tallo, o de alguna forma no deje
que crezca porque quizá hay hierbas que le están impidiendo el crecimiento. Vemos esto que ya con otros de los grandes pedagogos habíamos visto. Por lo tanto, lo que se busca es precisamente esta idea, que el maestro cuide a los niños para que, decía él, con serena energía logre un mejor crecimiento. Y ahí está una parte importante en este proceso de desarrollo institucional, porque buscaba que en las escuelas hubiera sanidad, sanidad que se alejara de las fantasías y que se impusiera, decía él, la luz del conocimiento, así como el sol se impone todos los días en el trabajo que hacen los docentes. Esa era básicamente una filosofía muy importante que manejaba el maestro José Vasconcelos, que ya les decíamos, no era maestro de carrera, pero que sí de alguna buena manera se considera como uno de los grandes maestros por toda filosofía, esta filosofía del cultivador, esta filosofía del cuidado que imprimía en el hecho de que los maestros tenían que manejarlo de esa forma en sus clases, en su trabajo que hacían con los estudiantes. Por lo tanto, también decía, lo importante del educador es que tomen cuenta de estos cuidados que se deben tener a los niños cuando se les considera como plantas, pero también cuidarlo de alguna manera en que vaya siendo su desarrollo radiante y que el espíritu que refleje esta plantita, este niño, pues se lleve a cabo mediante un proceso de puesta de acción, no por cuestiones ideológicas o metafísicas, sino sobre todo la puesta en acción de procesos filosóficos y de propuestas científicas. Y ahí es donde rescata también la esencia de que a final de cuentas el adaptar la enseñanza a formas de vida o a presupuestos de vida es el objeto de la pedagogía. Entonces entrelaza la pedagogía con procesos de enseñanza viéndolos como el desarrollo biológico, espiritual de los estudiantes para que con ello, decía él, puedan sobresalir y puedan lucir, puedan dar luz también a la sociedad. Con esto tenemos las grandes propuestas que hizo el maestro José Vasconcelos, que nuevamente lo recordamos mucho por todo este trabajo que hizo en la institucionalización de la SEP. Y bueno, llegamos entonces a otro de los grandes autores, ¿no? De los grandes pedagogos, ya en todo lo que es la parte de lo que implica el desarrollo pleno del siglo XX en nuestro país. Tenemos ahora a Moisés Sáenz, que él era de Nuevo León, nació en Apodaca allá en el año 1888 y bueno, tuvo la oportunidad, él sí tuvo la oportunidad de educarse en Estados Unidos y sobre todo interactuar de manera muy concreta con John Dewey. Por ello es que desde que conoció a John Dewey y a todo su proceso de pedagogía que impulsaba, cuando estuvo aquí en México, pues desarrolló las ideas de John Dewey. Esta, por ejemplo, de la de Learning by Doing, que no es otra cosa más que aprender haciendo, ¿no? Aprender haciendo, que inclusive le llevó a proponer lo que se conoció en aquellos entonces a su pedagogía como la escuela de la acción, porque él decía lo importante es precisamente que se aprenda desarrollando procesos educativos que activen al estudiante, que el chico haga algo para aprender, para que este aprendizaje no solamente se quede en lo intelectual, sino sobre todo que implique el desarrollo de un proceso amplio de transferencia de los conocimientos. A partir de ello, con estas propuestas pedagógicas, pues también siempre se interesó por el desarrollo educativo de los indígenas y que fue uno de los grandes aportes que hizo las escuelas rurales. Sí, las escuelas rurales, llevar la educación a aquellos lugares apartados que en México había en aquellos entonces muchísimos, porque siempre buscaba sobre todo el hecho de que se llevara una educación donde los niños supieran leer, escribir y como decía él, porque eso es una de las maravillas que nos ha heredado la cultura,
E inclusive algo que defendía también no solamente era que los niños supieran leer y escribir, él también decía lo importante es que también aprendan a cantar, porque los niños saben cantar y les gusta cantar, decía él. Por lo tanto, siempre buscaba el hecho de que hubiera alegría en las escuelas, de que no fueran esas escuelas cerradas, que no fueran esas escuelas limitantes, sino que hubiera mayor movilidad, mayor acción, pero también mayor alegría. Y esa era la propuesta importante que impulsó sobre todo en las escuelas rurales, en aquellos lugares alejados de los centros industrializados, de los centros urbanos del país. Con esto, pues siempre buscó que los maestros también se comprometieran con esta escuela rural, que se comprometieran con lo que es la educación, sobre todo de los indígenas, y que a final de cuentas lograran un trabajo pleno para integrar a México en una sola comunidad sin que se haya prejuicios de la tradición rural, de la tradición indígena. Porque decía, lo importante es que formemos una sola familia mexicana. Y en esta familia mexicana deben estar también los millones de indígenas que han sido relegados de la civilización y que han sido relegados de lo que es la nacionalidad mexicana. Su defensa fue muy fuerte hacia lo que era la educación de los indios, porque decía, ellos pueden tener muchos defectos, pero también tienen grandes bondades como la paciencia, la serenidad, su resistencia, decía él, su resistencia física, su temperamento, su resistencia mental, y eso se debe aprovechar en el ámbito educativo y no verlos como un México diferente o verlo como otro México. Más bien, decía él, esos indios, esos indígenas, esos millones de indígenas que hay, son el espíritu del México rural, pero siguen siendo parte importante de lo que es el México actual. Por lo tanto, la escuela rural en su programa educativo fue la base de trabajo y siempre buscaba impulsarla. Él de alguna forma llegó a ser secretario de Educación y siempre impulsó pues estos procesos educativos hacia lo que sería el desarrollo de la escuela rural. A partir de ello, pues también impulsó algunas cuestiones relacionadas con los recursos que se les daban a las escuelas. Siempre promulgó que de acuerdo a lo que a la cantidad de niños que se tenían en una escuela era el monto que debería recibir para lograr una mejor infraestructura que atendiera de mejor manera a los estudiantes con los cuales se contaba, porque siempre defendió la idea de que a final de cuentas la escuela mexicana, y esto es una de las grandes constituciones que él hizo y que todavía perviven en el imaginario educativo de las escuelas, de las instituciones escolares, decía, toda escuela debe contar con un jardín, con baños. Todas las escuelas deben tener amplios corredores para que de alguna manera se aproveche eso que la naturaleza nos regala, como los días soleados o los días de clima lluvioso. Toda escuela debe tener a niños jugando y trabajando. Toda escuela debe tener a niños felices en ese espacio. Por lo tanto, las escuelas deben ser construidas con un patio central donde incluso ondea al viento la bandera mexicana, decía él, con sus colores verde, blanca y roja, nos da la esperanza, la pureza y el color de nuestra raza. Esa era la base filosófica que mantenía vivo el espíritu de Moisés Sáenz y que de alguna manera constituyó el imaginario educativo de la escuela que se fue formando ya en pleno siglo XX. Y con esto, pues de cierta manera, él buscaba esta relación entre escuela y sociedad, esta relación que se había perdido y que no era otra cosa más que rescatar las ideas que había adquirido al estar en contacto con John Dewey, porque a final de cuentas fue estas ideas que John Dewey manejaba, fue Moisés Sáenz quien las impulsó de manera muy amplia en su trabajo que hizo en el ámbito educativo.
Y bueno, a partir de ello, pues llegaríamos a otro de los grandes impulsores, ya también más cercano a nosotros y que seguramente lo hemos conocido por todo el impulso que le ha dado a la escuela mexicana, que es el maestro Gregorio Torres Quintero. Y que seguramente, casi estamos seguros que en algún momento ustedes han conocido ciertas escuelas que precisamente llevan el nombre del maestro Torres Quintero, porque pues él fue sí otro de los grandes pilares del impulso que se le dio a la institucionalización de la educación pública y promovió siempre un modelo de enseñanza primaria y normal a partir de ciertas ideas del trabajo que se tendría que hacer con la metodología moderna. Sobre todo fue uno de los grandes impulsores del método fonético o del método onomatopéyico para la enseñanza de la lectura y de la escritura. Por lo tanto, es uno de los grandes reconocidos. También fue otro de los que impulsó ya de manera muy fuerte toda la propuesta estadounidense de John Dewey, el learning by doing, ¿no? El aprender haciendo, porque a final de cuentas lo que él buscaba era sobre todo que no se redujera esta idea de que todo era manual, sino sobre todo que tuviera una acción el trabajo educativo, pero que ayudara o fuera un medio para lograr un proceso sublime de autoeducación por los propios estudiantes. Por ello es que decía, esta idea de que se aprende haciendo no se debe reducir a algo vulgar, sino se debe llevar más allá, porque a final de cuentas, mediante la acción, deben resolverse grandes problemas, debe elevarse el espíritu de los estudiantes e inclusive llevarlo a un proceso de acción cívica y de acción moral. Ahí entonces decía, la idea de acción abarca toda la actividad humana. No es reducir la idea de acción solo de preparar a los estudiantes en lo manual o en lo productivo. La idea de acción, decía él, es física, intelectual, moral, cívica. Implica todo lo que es la actividad humana. Por lo tanto, el alumno debe conjugar esta idea de hacer, pero también en el sentido sobre todo de impulsar un trabajo para perfeccionarse como sujeto en todas estas grandes cualidades. Esa era la base importante que tenía el maestro Gregorio Torres Quintero y que siempre también buscó que mediante estos procesos de acción el mismo niño, el mismo joven fuera aprendiendo a pensar por sí mismo, que no dependiera nada más de otros, sino que mediante esta forma de pensar por sí mismo, de pensar autónomamente, también él pudiera desarrollar otras cualidades importantes que estaban dentro de él, como el alma, la inteligencia, el corazón y la vida. Ahí está la clave importante del trabajo que desarrolló, con lo cual siempre buscó y exigía que los maestros tuvieran una enseñanza eficaz, una enseñanza viva y sobre todo una enseñanza fecunda, porque decía, lo importante es que el maestro no solamente hable, no solamente instruya, lo importante es que el maestro le dé viveza al aprendizaje, que no sea solamente o reduzca su papel al ser un dador de lecciones, sino que sabe muy bien que con su trabajo va a lograr que los niños se preparen adecuadamente en todos los sentidos para ser buenos ciudadanos. Por lo tanto, se exige que los maestros tengan posibilidad de entender el desarrollo de los estudiantes y que sean maestros modernos, que lean, que vayan a los libros, que no se queden en los vicios de la enseñanza antigua, decía el maestro Gregorio Torres Quintero. Y siempre promulgó el hecho de que a final de cuentas la idea de educar no es solamente enseñar la escritura o enseñar la lectura, sino la idea de educar es sobre todo enseñar para la vida fecunda, ¿sí? Para la vida fecunda, esa es la idea de enseñar. Ahí tenemos pues otra de las grandes propuestas y para ello pues los maestros deben tener una enseñanza activa,
retomando nuevamente a John Dewey, una enseñanza activa donde el maestro pueda iniciar dirigiendo a los estudiantes, pero después se convierta solamente en alguien que les apoye y amplíe oportunamente las lecciones de experiencia que el niño puede tener para lograr una mejor educación. Entonces el maestro no debe ser aquel expositor. El maestro no debe buscar solamente que se memorice, que decía él, son las grandes lacras que tenemos en la educación. El maestro debe de ser aquel apoyo, aquel promotor que logre dirigir a los niños hacia un nuevo progreso educativo. Esa era básicamente la propuesta de trabajo que desarrolló Gregorio Torres Quintero. Y bueno, pues llegamos ya de alguna manera a otro de los grandes impulsores, que es Rafael Ramírez, que todos lo sabemos. Con Rafael Ramírez se estuvo muy de la mano el desarrollo de lo que se conoció aquí en México como la educación socialista, porque a final de cuentas, pues él de cierta manera impulsó toda esta propuesta de lo que era la educación socialista y que implicaba lograr un proceso democrático en el campo educativo, aunque pues en algunos momentos se le dio este matiz marxista, ¿no? Por la idea que se promulgaba. A final de cuentas él pues sí reconocía que en este proceso de una nueva orientación educativa lo importante era que se implementara con una ideología, no una ideología, con un principio, mejor dicho, socialista, para que de esta forma los educadores pudieran llevar a cabo un proceso democratizador en las escuelas y desde las escuelas. Entonces, lo que él manejaba era básicamente que en el ámbito de la educación también se reconociera la parte de estas ideas marxistas, como el hecho de reconocer al proletariado, que el mismo proletariado tuviera conciencia de su clase, pero que esto no significaba que se estacionara en esa clase, sino que la escuela lo debería ir preparando y debería ir preparando el terreno y las condiciones para lograr una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria. Este era el trabajo básico que tenía que hacerse, sobre todo en esas escuelas donde se educaba al proletariado. Esto pues implicaba sobre todo una forma de enseñanza diferente. Implicaba que los maestros a final de cuentas conocieran estos principios de la enseñanza socialista, estos principios de saber conducir el proletariado para lograr una sociedad sin clases, donde se eliminara la propiedad privada y se imperara sobre todo el comunismo. Algo que, bueno, pues todos sabemos muy bien, de pronto se impulsó pues con toda esta propuesta de educación socialista. Y la defensa que hizo Rafael Ramírez en este sentido pues fue algo muy importante, porque a final de cuentas también le dio un matiz a la educación o a la pedagogía con un sentido político, porque él decía, la primera finalidad que debe tener la escuela es una finalidad política, es decir, debe a toda costa hacer que sus ciudadanos sean capaces de trabajar eficazmente en la construcción de aquel Estado comunista que todos deseamos. Por lo tanto, esta práctica educativa que se realiza en las escuelas con sentido político tiene que ser algo elevado, noble, de gran envergadura, porque lo importante es lograr o preparar hombres capaces que participen en la reconstrucción de un nuevo país, en la reconstrucción de una nueva economía, porque los hombres que se forman de esta manera serán la fortaleza del nuevo Estado. Esas eran las finalidades importantes que buscaba con la escuela socialista Rafael Ramírez Castañeda, y siempre pues promulgó una idea de que a final de cuentas lo que se busca con la escuela democrática es que sea igualitaria, que no importa la extracción social o los recursos económicos que tengan los estudiantes, a final de cuentas todos deben tener las oportunidades educativas para desarrollarse. Entonces, esta escuela no debe ser tendenciosa.
Al contrario, debe eliminar cuestiones de creencias, cuestiones de prejuicios y sobre todo debe modelar a las nuevas generaciones para un porvenir mejor, un porvenir comunitario y sobre todo que desarrolle esta conciencia de clase para que se trabaje de tal manera que se satisfagan los intereses, aspiraciones e ideales que todos tienen. Y por último, podríamos decir que a final de cuentas, con esta reforma tan radical que se llevó a cabo en México, pues todos lo sabemos que también de alguna manera tuvo grandes detractores y que pues no fue mucho lo que se impulsó a partir de sus propuestas, no duró mucho tiempo, pero que sí marcaron un hito importante en un programa de escuela completamente diferente. Ya se venía trabajando en algunos otros momentos de la vida educativa del país. Pero en Rafael Ramírez, sobre todo, pues se buscaba una nueva forma de trabajo en las escuelas. Por ejemplo, también impulsar mucho el civismo, que era la base de una nueva civilidad, que era la base de una nueva comunidad. Y Rafael Ramírez pues, siempre quiso que oportunamente se trabajara una escuela donde se librara todo prejuicio religioso, todo prejuicio dogmático, todo prejuicio de superstición, pero también que se lograra el desarrollo de la personalidad en un progreso colectivo para construir una comunidad completamente socialista. Esa era la base del trabajo que realizaba el maestro Rafael Ramírez. Ya en el ámbito de lo que fue pues, las técnicas de enseñanza, a final de cuentas también impulsó de manera fuerte el normalismo mexicano. Todos lo sabemos que él de hecho fue un maestro normalista que estudió en la Normal Veracruz y que siempre también impulsó de manera muy fuerte el trabajo en las escuelas rurales y que de alguna manera también pues, lo llevó en cierto momento a ser el director de la escuela normal de México. Esa era la base del trabajo con Rafael Ramírez y bueno, los impulsos que le dio a esta nueva forma de educación, tanto socialista como de la escuela rural y sobre todo que fuera de alguna manera desarrollada a partir de lo que sería el trabajo de nuevas técnicas y métodos de enseñanza, como los famosos centros de interés, pues permitía que el maestro progresara en favor, decía él, en favor de los niños, en favor de lo que los niños en ese momento están viviendo, se están desarrollando y asegurar de manera concreta que los niños crezcan felices, básicamente crezcan felices. Esa era la base y pues siempre promulgó nuevas técnicas, nuevas formas de enseñanza donde todos pudieran ser felices, donde inclusive, por ejemplo, los relatos históricos, los cuentos, fueran parte importante de lo que sería el ideal de la enseñanza. Y también impulsó de manera fuerte el método de proyectos, que ya de alguna manera pues tenía un desarrollo importante en Estados Unidos, pero él fue uno de los que también enfatizó la idea de que mediante este método de proyectos se lograra un mayor aprendizaje y se disminuyera la enseñanza. Entonces él propició pues la idea de trabajar mediante proyectos en aquellos años de tal manera que la actividad educativa resultara valiosa por el hecho de que estaba relacionada con los deseos y intereses de los estudiantes y no solamente se centrara en los contenidos que se debían enseñar. Así el método de proyectos pues empezó a manejarse desde unidades de trabajo concretas muy relacionadas con la vida que tenían los estudiantes, porque él manejaba y era parte de lo que los principios que tiene el método de proyectos manejaba que todo proceso de aprendizaje debe satisfacer una necesidad o un sano deseo de los hombres o de los niños. Por lo tanto, había que partir de las necesidades o deseos colectivos que los niños manifestaban para que a partir de ello pues se generaran los centros de interés. Los centros de interés y se trabajaran en un formato de método de proyectos.
Y bueno, pues ya esta parte la cerraríamos básicamente con el maestro Francisco Larroyo. El maestro Francisco Larroyo, que nació en 1908 y murió en 1981, y a quien se le considera uno de los mayores pedagogos de la última mitad del siglo XX. ¿No? El maestro Larroyo, que en algún momento inclusive se formó, es un profesor normalista y filósofo, pero que su formación la recibió en Alemania y que esto pues le dio una mirada diferente a los procesos de entender la educación. Entonces el maestro Larroyo pues también logró siempre proponer una nueva forma de entender la educación y le dio el sentido de la educación más como técnica y teoría, porque decía, a final de cuentas, es necesario que entendamos que también la educación se puede convertir en un objeto de estudio y que tenemos como base el hecho de considerarlo como una ciencia viva. Por lo tanto, la educación, a final de cuentas, debe rescatar todo este proceso de historicidad que ha tenido a lo largo del desarrollo de la humanidad, pero ahora se debe presentar en un proceso de diseño sistemático que permita el desarrollo integral en las escuelas. Entonces, decía él, lo que ha venido siendo el desarrollo de la educación desde los tiempos de los griegos, ya nosotros debemos retomarlo para perfeccionarlo en estos momentos de nuestra vida. Entonces, mediante este proceso, pues se logró inclusive clasificar a la educación en términos de su objeto, en términos de sus causas, llegó a demostrar algunas leyes que dominan la educación, porque a final de cuentas la veía como una rama de la ciencia. Y decía que la teoría pedagógica describe el hecho educativo, busca sus relaciones con otros fenómenos, lo ordena y clasifica, indaga los factores que lo determinan, las leyes a que se haya sometido y los fines que persigue. Por lo tanto, así como los autores manejaban, el ideal de la teoría pedagógica es constituirse en un corpus científico, pero que también tiene la parte importante del arte. Y él decía, el arte no es otra cosa más que la aplicación metódica de la ciencia de la educación. Estas eran las bases importantes en todo esto que de alguna manera él denominaba como la ontología y etiología pedagógica, una nueva clasificación para entender los procesos pedagógicos, pero también los procesos educativos, porque definió la educación desde un ámbito axiológico y teológico, con valores y fines, porque esa era la base de la educación, porque a final de cuentas él comentaba que lo importante de la educación era cultivarse para adaptarse a la vida social. Por lo tanto, lo importante de toda comunidad es que logre educar a sus generaciones jóvenes mediante un cierto modelo de vida. Por lo tanto, todo proceso educativo es intencional, es dirigido conscientemente, es planeado y se busca llegar a una meta, porque esa es la base importante de esta educación. En este sentido, siempre promulgó, debemos preguntarnos, ¿para qué educo al alumno? ¿Cómo lo voy a hacer un miembro útil a la sociedad? Entonces, ¿qué tipo de metodologías debo utilizar para que esto se logre? Por ello siempre decía, lo importante es tener una teleología pedagógica, es decir, que nuestra pedagogía tenga fines concretos, pero no olvidar entonces de la axiología. Esos fines deben estar defendidos por los valores y bienes educativos que son propios de una formación humana. Esas son las partes importantes que él defendía en el hecho de la pedagogía. Y ya en el terreno de la didáctica, que de pronto fue uno de los procesos que también él estuvo teorizando y manejó muy fuerte en el ámbito de la didáctica, pues sobre todo decía, lo importante de la didáctica es que son aquellos procesos que están orientados a desarrollar de mejor manera la práctica de los docentes. Por lo tanto, la didáctica implica siempre el estudio de métodos y procedimientos más eficaces en las tareas de la enseñanza.
y también hizo una división muy importante de la didáctica, una clasificación que todavía durante muchos años se manejó en la formación de docentes, donde dividía a la didáctica en general y en especial, ¿no? Y también pues fue uno de los que impulsó ya una nueva forma de organización y administración educativa, porque decía, bueno, si queremos que con la pedagogía, con la didáctica se formen sujetos diferentes, pues las instituciones educativas también deben organizarse y administrarse de una manera diferente. Entonces, la organización y la administración en los centros educativos deben estar encaminados a propiciar que se logre de mejor manera la obra educativa. Por lo tanto, la administración educativa se puede conceptualizar como el adecuado ejercicio que hacen los funcionarios para que se logre una mejor educación. Esa era la base que manejaba el maestro Francisco Larroyo y que bueno, pues de alguna manera lo reflejó en toda su gran obra que él tenía. Y con ello, pues fue uno de los que impulsó de manera muy fuerte un nuevo entendimiento de la pedagogía en nuestro país. Y cerraríamos ya con el maestro José Manuel Villalpando Nava, al quien se le conoce que estuvo dentro de lo que sería la pedagogía antropológica. Es uno de los ya más cercanos, ¿no? El maestro Villalpando también fue uno de los grandes impulsores del desarrollo del normalismo, de la formación de docentes. Fue discípulo precisamente de Francisco Larroyo y pues su orientación siempre estuvo en unir la filosofía y la pedagogía. Y hay grandes obras que les vuelvo a repetir, iluminaron la formación de docentes allá en los años 60, años 70, todavía en los años 80, sobre todo sus obras como el Manual de Didáctica, la Didáctica General, la Pedagogía Comparada, que algunos de nosotros pues tuvimos la oportunidad en la formación que tuvimos como docentes de trabajar, porque él ofrecía una visión muy interesante entre lo que era la axiología pedagógica y también la antropología pedagógica. La axiología rescatada de su maestro Larroyo y la antropología que era el toque que ya de alguna manera él le daba, porque al final de cuentas decía, lo importante de la educación es ver al hombre como producto mismo del trabajo. Por lo tanto, en la educación lo que se hace es cultivar al hombre y este cultivo tiene que florecer en un proceso de convivencia, de continuidad y de congruencia en la educación. Por lo tanto, no debemos olvidar que la educación siempre está relacionada con la cultura. Por eso es que se defiende en él se defiende esta propuesta de pedagogía antropológica o pedagogía cultural, como algunos también le han denominado, que igual que su maestro Larroyo importa mucho todos estos procesos teleológicos, axiológicos, de acción educativa en los hombres y de organización escolar. Y nos decía que a final de cuentas el saber pedagógico lo único que busca es partir del hombre y llegar a un hombre renovado y que este proceso, pues a final de cuentas, debe propiciar nuevas formas de entendimiento y de trabajo que permitan un desarrollo más amplio en el terreno de lo que es el patrimonio cultural de la humanidad. Esa es la base con la cual él se manejó. También siempre manejó la idea de que la educación tiene como objeto y sujeto al hombre. Es decir, que la educación es un hecho humano, es un hecho evidente. Por lo tanto, la participación de la comunidad es muy fuerte y se debe ver al hombre como un ente cultural para propiciar el desarrollo del mismo y que nuevamente reconstruya la cultura humana. Esa es la base del pensamiento de José Manuel Villalpando Nava y que les vuelvo a repetir, fue muy influyente con estas ideas en la formación de docentes, sobre todo en el terreno de la didáctica, pero más en este sentido de rescatar la esencia de una doctrina que permitiera desarrollar la educación con una dimensión pedagógica, antropológica y ver al ámbito educativo como el modelamiento del hombre para reconocerse a sí mismo
como un sujeto educado que recibió una acción educadora y que la va a formalizar en su proceso de interacción con la cultura. Y ahí tenemos a los grandes pedagogos importantes de lo que fue el cierre del siglo XIX y casi todo el siglo XX, que se cierra básicamente con las propuestas de José Manuel Villalpando Nava, y me parece que después de ellos ya la educación, la pedagogía mexicana vino decayendo. Todavía hasta los años 60 se defendía muchísimo esta propuesta de pedagogía mexicana, pero posterior a ello decayó. Y en la actualidad pues, no hay grandes pedagogos que de pronto defiendan esta época de dorada de lo que fue la pedagogía mexicana. Y pues bueno, esperemos que haberles de alguna manera llevado los ideales, las ideas, aquellos procesos importantes que vivió esto que es la pedagogía mexicana como época dorada. Muchas gracias por su atención.